Bienvenidos a un nuevo análisis, en esta ocasión 71, película británica del año 2014, dirigida por Jan de Manch y protagonizada por Jack O'Connell. ...71 es una historia ficticia que tiene lugar dentro de un marco real, como son los conflictos que tuvieron lugar en Irlanda en el año 1971, en donde bandas callejeras y agentes paramilitares tuvieron varios enfrentamientos por un conflicto llamado el IRA. Sinceramente no sé de qué va y no puedo hablar mucho más de él, pero bueno, básicamente el contexto es este, ¿no? Y nos cuenta la historia de un soldado un poco inexperto que acaba de salir de la academia, que tiene que ir a Belfast para mediar en el conflicto y proteger a la población o en sí cumplir sus funciones como soldado de protección, de patrulla, etcétera, etcétera, pero durante un conflicto que tiene lugar, una pelea en una calle, pues resulta que se queda solo, el resto de militares se van y él está solo, rodeado de enemigos constantemente, que son las bandas callejeras que luchan contra los grupos paramilitares, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una película un poco extraña. En primer lugar, porque no te explica absolutamente nada de lo que es ese conflicto del año 71, o si te lo explica en algún momento tiene una intención de explicártelo, lo hace de forma muy simplona, muy torpe, prácticamente no te enteras de nada en toda la película. Por lo tanto, el contexto histórico no sabes cuál es. Sabes que hay un conflicto, pero no sabes cuáles son las intenciones de los grupos paramilitares, cuáles son las intenciones de las bandas callejeras, por qué se llama el conflicto del IRA, por qué sucedió en 1971, cuáles eran las causas de ese conflicto. No tienes ni idea de esto y no te lo explican durante toda la película. Por lo tanto, ¡epa! Corta en el vídeo. La cámara y la batería esta me está dando muchos problemas últimamente y para de grabar cuando quiere, se acaba la batería, luego la vuelves a encender la cámara. Y, Dios mío, esto es siendo una auténtica locura. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Durante toda la película tienes una sensación de que no te estás dando cuenta y de que no sabes lo que está sucediendo. Por lo tanto, el espectador, al menos yo, me siento mal al no saber lo que está ocurriendo, no entender absolutamente nada. Y me molesta mucho, porque el resto de la película tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial la actuación de Jack O'Connell, te lo crees. Crees que es un militar inexperto. Ves cómo sufre, las heridas que tiene, los momentos tan duros que tiene que pasar. Hay secuencias maravillosamente grabadas, hay momentos en la fotografía de la película que son una auténtica maravilla, tanto en interiores como en exteriores, sobre todo en el uso de los colores cálidos por la noche, cuando hay un montón de hogueras, coches incendiados, etcétera, etcétera. Y el humo cubre toda la escena y tal. Eso es brillante, está muy bien hecho. Y la dirección de Jan de Manch es bastante sorprendente para ser su primer film comercial, dado que lo único que había hecho antes eran series de televisión. Por cierto, no he visto ninguno de sus trabajos anteriores, pero me ha sorprendido su trabajo en esta cinta. Pero claro, viendo todo esto que tiene tanto potencial, el hecho de que no se te explique absolutamente nada y que no tengas ni idea de lo que está sucediendo durante toda la película, en cuál es el contexto en el que se está basando la historia, es algo que a mí me parece fatal, no me gusta nada y de hecho me provoca una sensación de no tener ni idea. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no explicas qué es el conflicto del IRA? ¿Por qué no explicas las causas de este conflicto? ¿Por qué no explicas pues eso, por qué hay dos bandos? ¿Qué es lo que quiere cada uno? ¿Por qué? ¿Por qué no explicas todo esto? Creo que es una película hecha para la gente que vivió ese conflicto, para que la disfruten, para que vean de otra manera una situación ficticia en un contexto real, pero aparte de esta gente que ha vivido ese conflicto o que sabe, que ha estudiado lo que es, me imagino que la gente en Irlanda o los chavales en Reino Unido en historia tendrán
conocimientos sobre lo que sucedió allí, imagino, vamos, como aquí tenemos conocimientos sobre lo que sucedió con los reyes católicos o no sé, con la Revolución Francesa, por ejemplo, en España. Por lo tanto, pues allí me imagino que también tendrán conocimientos de lo que sucedió en el año 1971. Pero aquí en España y en cualquier parte del mundo no teníamos ni idea. Y si no nos lo explican, pues tenemos una sensación horrible de que no nos estamos enterando de nada y de que todas las características y buenas intenciones de la película se quedan aparte. Y es algo que me molesta muchísimo. Quizás, como digo, si esta película se hubiera molestado un poco en explicar más el conflicto, quizás al principio no es necesario explicártelo a mitad de la película con diálogos entre personajes y tal. No sé, quizás incluso unas letras al comienzo de la cinta, unas explicaciones, aunque sean muy vagas y muy simples, pero te dan un poquito de contexto de lo que está sucediendo. Unas cuantas letras al principio, unos textos, quizás cuando está la formación que mediante voz en off o incluso el propio personaje de Jack O'Connell te vaya contando por qué le van a trasladar allí, mientras se ven imágenes de cómo viaja hasta Belfast con sus compañeros militares, etc. Y te van contando cómo surgió este conflicto, por qué son las causas, qué es lo que va a suceder, qué es lo que tienen que hacer, cuál es su misión. Pero no te narran nada y estás perdido constantemente. Y además las alianzas y las traiciones que se ven durante la película son muy confusas y todo basado en el hecho de que no sabes qué bandos hay. Y no sabes por qué este traiciona a este, por qué este traiciona al otro, cuál es el objetivo de este, qué es lo que quiere conseguir este personaje, constantemente. Y esto es constantemente durante toda la película, y toda la película, y toda la película así. La verdad es que es una torpeza hacerlo de esta manera y es una grandísima oportunidad de contar una historia vibrante, interesante y sobre algo real que ha quedado desperdiciada. Y me parece un gran fallo. No sé si fue idea de Jan de Mans el no hacer esto, no sé si fue idea de la productora, no sé de quién fue la idea, del guionista, de Gregory Bork, no tengo ni idea, pero es un auténtico fallo y a mí me cae como un jarro de agua fría respecto a las intenciones a las expectativas que yo tenía de cara a esta película. Pero bueno, oportunidades perdidas en el cine hay a montones. Una más, esta vez en el cine británico, pues pasará desapercibida dentro de unos años. Voy a poner una nota de 4 sobre 10. Me hubiera encantado y seguramente si me hubieran explicado el conflicto, os lo garantizo que esta nota hubiera sido de 7 u 8, porque es una película muy interesante y que a pesar de tener un ritmo lento, porque el ritmo es lento de narices, es muy lento el ritmo, tiene secuencias vibrantes, tiene un montón del uso de la cámara en mano que en un montón de ocasiones está bien utilizado y te da una sensación de inmersión en todo lo que sucede en la película grandísima, y hay una secuencia de una explosión que es una auténtica joya como está hecha, y los trucos que tiene para que parezca que es un plano continuo sin ningún corte, pero está maravillosamente hecha, o sea, me encanta. Y claro, después de todas estas cosas, ver que no te explican absolutamente nada y sentirte perdido, pues es una molestia muy grande. Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el análisis y espero que veáis la película y me digáis qué opináis de la misma, o si a lo mejor habéis visto algo en lo que sí explican el conflicto de Lyra y yo me lo he perdido durante la cinta, no sé, yo creo que no me he perdido nada y en ningún momento te lo explican, pero vosotros podéis comentarme si sabéis algo del conflicto o si no, y dejar en un comentario, en la caja de comentarios, vuestra opinión. Nada más que comentar, dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.